justicia social, el antídoto de Bergoglio, precisamente el Papa Francisco contra la ultraderecha, pues dio una serie de cátedras, de batallas, de luchas importantes, pues esos papeles que les tocó jugar a un personaje como en este caso el Papa Francisco. Fernando Buenabad, muy buenos días, bienvenido. Ernesto, querido, un gran abrazo, buenas tardes desde Buenos Aires. Pues Fernando, se fue, se fue el Papa Francisco. ¿Qué decir con la partida del Papa Francisco? Este título que además me parece atinado, este título que elegías para poder abordar pues a un personaje que pues desde el punto de vista de muchas y muchos, pues a pesar de ser papa, a pesar de ser obispo, fue un personaje pues importante en las luchas antisistema. Sí, Ernesto, realmente yo primero, si me permites, hacer una reflexión sobre la cautela que hay que tener cuando se habla de figuras como figuras tan especiales como la de Bergoglio, Jorge Bergoglio o Francisco el Papa. Eh, la cautela, pues, porque son horas en que el dolor que tiene mucha gente en el mundo, realmente que desarrolló respeto, afecto, admiración incluso por este Papa, por su gestión en el Vaticano, pero también mucho antes, con toda la gestión que hizo en los barrios populares de Buenos Aires. Fue un hombre que visitaba con frecuencia lo que aquí se conoce como villas miseria, un hombre que tenía un pie o los pies puestos, bien puestos en esa batalla que es asistir a los más débiles, a los más dolidos, a los más excluidos en esos barrios y no solamente en esos barrios. Tener cuidado, digo, con lo que se habla, porque viste que ocurre con estos episodios que aparecen tantos expertos, aparecen tantas vociferaciones, aclamaciones. Ahora resulta que todos eran grandes amigos de él. Estoy hablándote de lo que en estas horas por la ciudad de Buenos Aires se ve y se escucha. Esta que era su ciudad, esta ciudad en la que Bergoglio caminaba y transitaba como cualquier literalmente mortal cristiano, andaba por la calle, se subía a los camiones, se subía al metro, andaba pues al lado de la gente, codo a codo con, pues, con un pueblo que aprendió a verlo, así, aprendió a verlo en la cotidianidad y creo que hay un manoseo, lo digo con cuidado también yo, porque la densidad y la complejidad de las relaciones y los vínculos de Bergoglio, Francisco, es tan amplia, tan compleja, tan profunda, en los sectores muy populares, tanto como en los sectores de élites, de todo tipo, empresariales, militares, políticas, y bueno, a la vista de algunos, se parece muy fácil exigirle que hiciera mucho más de lo que realmente pudo hacer en su figura como papa. Algunos le pedían demasiadas cosas, otros le pedían que hiciera menos. En fin, eso tiene que ver, ni duda cabe, con la talla política, con la manera de ver que él tenía la profesión de la fe y la práctica del catolicismo. En fin, quería decir pues como de manera preliminar esto, que yo quiero ser cauteloso, no soy experto en este tema, estoy muy lejos de ser experto en teología, mucho menos en catolicismo, pero, pero sí que me siento en todo caso con la obligación de hacer algún comentario, compartir un comentario con toda la audiencia de Rompeviento y con ustedes sobre qué se siente en estos días Buenos Aires, qué se siente ver en las iglesias la que está más cerca de su casa, la propia Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires,
que se siente en las calles, en los comentarios, los más, creo yo, los más interesantes, que son los del el pueblo profundo, el pueblo de abajo de la Argentina, que efectivamente sintió y vio en él un referente que hablaba como su gente, que decía palabrotas como su gente, que era pues un personaje que realmente era referente pues popular en muchos sentidos. Pero el tema que me parece central hoy, y hoy en particular, porque nosotros hemos visto horrores en la política argentina, Ernesto, horrores de todo género. Vimos los horrores de una dictadura que ha sido inclemente con este pueblo. Vimos que se cometieron crímenes de lesa humanidad absolutamente inenarrables, imposible todavía para muchos comprender la dimensión de la maldad con que se desplegó este periodo de dictadura, de lo que se llamó la Operación Cóndor, eh, con personas secuestradas, torturadas, desaparecidas y algunos de ellos que fueron lanzados desde aviones al río de la Plata. Este, Todas las crueldades, Ernesto, que te puedas imaginar. Por ejemplo, para mencionar, a partir de la dictadura para acá, no quiere decir que antes no las hubiera, también hubo una cruzada que aquí se llamó y se llama campaña del desierto, que fue exterminio de los pueblos originarios y de todo lo que significara historia de población en esas zonas del sur de la Argentina. Los terratenientes consiguieron créditos, armaron un ejército de exterminio para eso, para adueñarse de grandes territorios que son riquísimos en recursos naturales, riquísimos en tierras muy productivas, en fin. Eh, Así que hay una historia grande de dolores y canalladas, pero la que se vive hoy, particularmente la que hemos podido ver ahora enderezada con esta etapa de manipulación mediática, con el alcance que tiene el golpeteo a través de las redes sociales, las propias conductas ya violentas directamente contra voces sociales, por ejemplo, la agresión que acaba de sufrir Roberto Navarro, director de la plataforma de comunicación, el Destape, eh, que, bueno, estamos exigiendo muchos una explicación clara, profunda y reveladora de dónde vienen los órdenes para este odio y para estos ataques. Nos preocupa muchísimo que la propia voz del presidente haya sido la recomendación de si la gente no está repudiando lo suficiente al periodismo, si la gente no está realmente, viste ese tono en el que parece que el aliento de más odio, más venganza, más repudio contra la prensa que hace ejercicio de comunicación libre, pues eso parece que hoy ya es parte del menú cotidiano. Un día, una entrevista que le hizo el periodista em, de apellido Silvestre, aquí Gustavo se llama, Gustavo Silvestre, le hizo una entrevista al Papa, se fue hasta el Vaticano y fue recibido por él para una entrevista larga, ciertamente profunda y ciertamente interesante. En algún momento de la conversación, Ernesto, el periodista Silvestre, le preguntó a Francisco, el Papa, le preguntó que cómo veía él el avance de las derechas y las ultraderechas. Y un poco yo digo, hasta con cierta desesperación le preguntó este periodista al Papa, ¿cómo se hace, cómo se hace para combatir a esta irracionalidad brutal de las derechas y las extremas derechas? ¿Cómo se hace? Y la respuesta del Papa a mí me parece que es un libro abierto para trabajar muchas cosas, porque hizo un planteamiento de este orden. Le dijo, la manera de combatir todo eso es la justicia social, le dijo. Eh, y le hizo una lectura del concepto de justicia social que tenía que ver con, decía él, cuando hay que confrontar a estas derechas, hay que llevarlos a discutir el tema de la justicia social, donde ellos no tienen una sola línea que agregar ni que discutir porque quedan desarmados totalmente.
En sus casos más aberrantes tenemos el de Milei, por ejemplo, que se atrevió a decirle al Papa Francisco alguna vez que él era el representante del maligno en la tierra. Se atrevió a decirle al propio Papa insultos que no voy a reproducir yo ahora, en los que, entre otras cosas, decía, es que es un comunista que habla de justicia social, y eso es un robo, eso es el producto de la envidia, eh, eh, decía Milei, con ese modo que tiene algunos llaman de psicópata, algunos dicen de ese histrionismo de la ira, de esa especie de show del odio, con sus gestos, con sus impostaciones de voz, como, bueno, como se lo ha visto y se lo ve permanentemente en esos videos, y en particular en en el que Milei se atrevió a tanto como decirle al Papa, que ahí sentado en la silla del Vaticano estaba él como representante del maligno. Bueno, ante semejante barbaridad, que todavía no hay manera de explicar cómo fue que un pueblo votó por eso, pero bueno, al margen, la respuesta del Papa ante la pregunta de Silvestre fue, a mi entender, Ernesto, un capítulo abierto, porque cabe la posibilidad, como ha cabido en muchos sentidos, sobre todo de la figura de este Papa, cabe la posibilidad de que haya una línea de todavía de, de dignidad, que haya una línea todavía de racionalidad y de fraternidad, pues como él lo planteaba en sus homilías, como la de Fratelli Tutti, ¿no? Para decirle al mundo, para decirse a sí mismo, para recordarse él a sí mismo como un jesuita y como un Francisco, franciscano, como un hombre que decía hay que llamarse a la humildad, a la sobriedad, abandonar toda esta cosa de los lujos y de las excentricidades para, para ir a este diálogo humano que se pone al lado de las necesidades de los más lastimados, de los más, eso, de los más pobres, de los más abandonados, eh, pero con justicia social. Y esa categoría compleja, que por cierto es una de las que Milei más odia, y cuando digo Milei no solamente me refiero a este personaje, sino al grupo, a sus compinches, al poder que lo sostiene, a la clase que lo financia, que lo alienta, que lo fortifica, que lo consolida, eh, donde el concepto de justicia social me parece que ha ido perdiéndose entre el palabrerío de las burocracias y de los reformismos más demagógicos. Creo que el concepto profundo, la raíz histórica de la justicia social tiene que ver, entre otras muchas cosas, con que todos tengan las condiciones elementales para una vida completa, sana, bien alimentados, bien nutridos, bien educados, bien formados, bien preparados, pues, para la fraternidad, pues, para la solidaridad, para lo que era una preocupación central en este Papa que ahora ha fallecido, que es la comunidad, el pensamiento en comunidad, la acción de la comunidad para la comunidad misma. Y en ese sentido, yo no soy de los que quiere exagerar las posiciones de él. Yo no quiero ponerle adjetivos que él mismo no manejaba sobre su pensamiento y sobre su obra, pero es verdad que en el contexto y en el corazón mismo de una institución como el Vaticano, esto que él hacía y esto que él decía sonaba a muy revolucionario, sonaba a alguien que estaba tirando las cuerdas, a alguien que estaba impulsando los márgenes de un Vaticano metido en mil problemas, desde de pedofilia hasta de fraudes, hasta de alianzas financieras muy turbias. Ahí fue a parar este hombre que creo que hizo lo que pudo con lo que quería. Y siempre me recuerdo a don Adolfo Sánchez Vázquez, que invocaba esta reflexión sobre lo deseable, lo posible y lo realizable, pues en este espacio de un mundo en el que recrudece el capitalismo con sus peores expresiones, en este mundo en el que, como el propio Bergoglio Francisco lo dijo, estamos viviendo por episodios ya una tercera guerra mundial,
que ha desatado contra los pueblos en África, que ha desatado en Yemen, que ha desatado en Ucrania, que ha desatado por todos lados este tufo de muerte, este tufo de Ya. destrucción. Mm. Así que vale la pena, Ernesto, perdóname por lo extenso de esta No, no, plática, no te apures, Fernando. pero, pero Pero- verdad que estoy tratando de ser fiel al clima que hay en este momento en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, no, porque realmente han y perdido a un gran personaje. y permíteme ahí interrumpirte y hacerte dos preguntas. Una, precisamente a esta, de lo que acabas de comentar, ya lo dijiste tú, pero lo planteabas también dentro del Vaticano o dentro de estos mundos eclesiales. Em, un papa revolucionario, dentro y fuera, te preguntaría, y sé a quién le estoy preguntando, por eso sé que no, la pregunta pues no es tampoco sencilla. ¿Era el Papa Francisco un papa revolucionario desde tu punto de vista o no? Y una segunda pregunta, Fernando, que aquí nos anota Nora Brie, nuestra querida Nora. Dice, el muy cínico de Milei decretó 7 días de luto nacional por la muerte del Papa Francisco, después de haberlo insultado las veces que quiso. No sé si qué implica estos 7 días de luto, si más bien le sirven para ganar tiempo, para bajar aguas o no sé qué pretenda ahí Milei. Pero esas dos preguntas, mi querido Fernando Buenabat, ¿el Papa Francisco era un papa revolucionario? Que la palabra revolución también es muy polisémica, Ernesto, ¿no? Sí, Hay revoluciones científicas, hay revoluciones artísticas. El propio capitalismo fue una revolución frente a la Edad Media, ¿no? Transformó el mundo, el capitalismo, de una manera aceleradísima y cambió la faz de la Tierra, ¿no? Hasta que se estancó y se convirtió en esta cosa tóxica y destructiva del planeta y de los seres humanos. Yo creo que en su contexto, en su historia y en su dialéctica propia, Bergoglio es un personaje que también dentro del Vaticano fue otra persona. Creo que el propio Vaticano lo obligó a revolucionarse también porque lo que se habrá encontrado, ni bien abrió las libretas de la contabilidad de esa institución, habrá empezado a ver unas monstruosidades que le tuvieron que resintonizar a él su papel, su lugar, su cometido en ese espacio y también sus deudas con los más débiles, que por cierto siempre los invocó desde la primera hora, ¿no? Entonces, sí creo que en ese sentido produce un conjunto de cambios internos en su persona, pero también en su papel y también en la institución, que efectivamente suenan a muy revolucionarios. Por ejemplo, le ha abierto las puertas a encargos de decisiones políticas importantes dentro del Vaticano a las mujeres, que hasta antes de él simplemente ni se imaginaba a alguien que pudieran ser nombradas para semejantes cargos. Él ha hecho redefiniciones, tiene una entrevista larga, muy importante con otro periodista, Jorge Fontevecchia, quien le interpeló, incluso le preguntó a cuestiones teológicas de fondo, y Francisco fue capaz de decir, es que lo importante de comprender a la iglesia en el sentido de que es una mujer, en el sentido de que es una madre, en el sentido de que es femenina, en el sentido de que es dadora de vida en muchos sentidos, también teológicamente empieza a mover categorías y reordenamientos conceptuales que, por cierto, primero, son muy inclusivos, muy incluyentes, porque sectores muy grandes de la población femenina en el planeta habían abandonado incluso su participación en la iglesia. Bergoglio entendió que realmente se estaba desfondando su feligresía y tenía que salir a reencontrarse con los pueblos y con los creyentes, y a ganar incluso simpatías. He escuchado en horas recientes algunos intelectuales, algunas incluso mujeres intelectuales muy valiosas en Argentina, que dicen, mira, este es el primer papa de los ateos, ¿no? Es decir, porque este hombre logró concitar simpatías y cercanías con sectores que no profesan fe o creencias religiosas, y sin embargo, por su figura,
por sus convicciones, por su militancia, incluso antes y durante el Vaticano. Es una figura que concita respeto, a la que se le toma en serio lo que dice y lo que hace, y yo creo que sí, que eso ha sido dentro de las figuras papales una gran revolución. Después él tenía otras definiciones que lo separaban de algunas categorías de revolucionario. También tomó precauciones para que no lo asesinaran, como ha pasado también en los propios pasillos del Vaticano recientes y no tanto, ¿no? Episodios verdaderamente mafiosos, ¿no? Este, eh, pero, pero sí que creo que en ese sentido esa definición valdría para él, guardada toda proporción y toda distancia. Y por otro lado, a la otra pregunta, que tiene que ver con, ¿Con qué? con los Las, 7 días, ah, sí, con los 7 días de Milei, pues es que están en campaña, Ernesto. Aquí Milei no tiene regalado el cargo. Hay muchos problemas, en este país ahora mismo. Están inventando lo que no te imaginas para poder controlar la inflación, que parece ya incontrolable. Están haciendo entregas del país a destajo al Fondo Monetario Internacional, a las mafias, petroleras internacionales. Están haciendo desastres con este país y quieren aguantar hasta las elecciones que serán hacia finales de este año. Entonces, todo lo que se les ponga a mano lo van a manipular, sea como sea. Todo el mundo sabe y lo entiende que Milei no, incluso su visita al Vaticano, donde puso cara de compungido y donde hizo como un acto de contrición y donde pidió el perdón del Papa, es verdad que en la práctica pues solo fue otro más de sus desplantes histriónicos, porque de cara a la realidad electoral del país, lo que están haciendo es tratar de reforzar la campaña. Ahora mismo se habla ya de la comisión que viajará al Vaticano a las exequias de Francisco, y nada más la nómina que ya presentan, como los 6 u 8 que van a viajar, a este acto fúnebre. Todos están en campaña, todos necesitan ir a sacarse la foto, todos necesitan poner cara de buenos, todos necesitan ver, de alguna manera justificar o de alguna manera impostar que están cerca de lo que a la gente realmente le duele. Y esto, Ernesto, ojalá yo pudiera, bueno, no yo, ojalá que los seguidores del Papa, de Bergoglio, los católicos, apostólicos y romanos, pudieran darse cuenta de cómo aquí se siente en Buenos Aires hoy, aquí en Argentina hoy, cómo se siente esta pérdida, ¿verdad, Ernesto? La palabra pérdida no es hoy una palabra simplemente para este, ilustrar a un fallecimiento. Aquí hay unas lágrimas que se ven, pues, que de verdad que se ven, de gente que sentía suyo a este papa. Alguien escribió por ahí en alguna reflexión, el mejor de todos nosotros, ¿no? Y en el mejor de todos nosotros, no por una especie así de grito como el que se da cuando ganan el mundial o cuando se hace, ¿no? Estas exageraciones que parece que ya propias de los argentinos, ¿no? De exagerarlo todo, de ser así, histriónicos o qué sé yo, sino, en verdad, y esto en un tono bien popular, un dolor que es sentido, que es muy íntimo, y que sí que creo que en alguna medida tiene que ver con sentir que han perdido a un referente, a un baluarte, pues, de lo que quedaba en Argentina como referencia en el mundo político y en el mundo religioso. ya, pues Fernando Buenabad, para cerrar, nos quedan 3 minutos. Te preguntaría además, y con respecto del papel del Papa Francisco, si identificas que haya tenido alguna injerencia, que haya generado algún cambio o que haya implicado pues una condición mejor en algún pueblo o en algún país que estuviera en una situación grave o fuerte de crisis humanitaria. Sabemos que siempre será difícil. De hecho, tenemos la expresión, son como los llamados del Papa a la paz que sirven de nada.
Pero te preguntaría si alcanzas a ver también ahí algún ajuste o cambio dentro también incluso de las propias reglas eclesiales dentro de Argentina, eh, si algo cambió ahí. Te preguntaría sobre eso en la iglesia de Argentina, el tiempo que estuvo el Papa Francisco. Pues ahí se necesita una lupa, Ernesto, muy afilada y muy especial, porque los cambios y los beneficios para los pueblos en este orden de ideas y en este orden de acción se trasladan a cosas que podrían parecer intrascendentes o inverosímiles, pero las que yo he visto, por ejemplo, sí hay ahora un cardenal en Argentina que fue un cura villero, que fue un cura de los que andan con la palabra de la teología de la liberación, la doctrina social de la iglesia, y estos tienen una herencia también, del padre Mujica, por ejemplo, que aquí en Argentina fue siempre un referente muy importante. El padre Mujica decía, disciplina, compañeros sacerdotes, tempranito todos a dar misa, tempranito, porque los trabajadores necesitan salir al mundo con un entusiasmo y con una confianza y con una fe en que van a liberar el concepto de trabajo, incluso heredado del peronismo, ¿no? Esta cosa de que el trabajo es lo que dignifica, que el trabajo todavía existía esa moral y esa ética del respeto por el concepto de trabajo como lo entendieron ellos, ¿no? Y entonces disciplina, sacerdotes, les decía, tempranito los quiero ver ya impartiendo una palabra de aliento, no el dogmatismo abstracto de una teología incomprensible o enrarecida. No, no, la palabra pues del aliento, de la fraternidad, de la hermandad, de la proximidad y de la solidaridad. Eso tempranito los quiero ver. Y luego decía, los quiero ver a media mañana atendiendo a los enfermos, viendo a ver aquel que necesita, si ayudarle a gestionar un medicamento por allá, si hay que llevarlo al hospital al otro, si, en fin. Y luego al mediodía, por supuesto, los comedores populares, muchos de los cuales han sido realmente remansos para muchos sectores populares en Argentina, todavía hoy, aunque Milei los haya destruido y los haya perseguido y les esté desabasteciendo como lo hace, todavía los comedores populares son centros de encuentro en donde la figura de los sacerdotes, sobre todo los sacerdotes de la doctrina social de la iglesia, cambian la vida de la gente porque convierten los momentos de desolación de no tener un pan para llevarse a la boca o a la familia, lo convierten en un hecho colectivo donde por lo menos hay una fuerza de alguien que le pone el hombro. Y les decía, disciplina sacerdotes, de media tarde los quiero ver a todos asistiendo a los niños, ganando los lugares. Dicen ellos, y eso me parece central, llegando primero que los narcos a las esquinas, llegando primero que los que tratan o los traficantes de personas a los barrios, llegando primero porque en la medida en que sepamos poner una canchita de fútbol ahí, primero que los narcos pongan una miscelánea ahí para vender cualquier cantidad de cosas, o primero antes de que lleguen las armas, primero antes de que llegue pues toda esta, todo esto que es el comercio del crimen organizado, estar primero nosotros para saber quiénes son, cómo están, dónde está y cómo nos está doliendo. Y luego decía, no perdamos a un solo muchacho, no perdamos a una sola niña, no perdamos a un solo niño. Esa moral que cambia barrios, que cambia vidas, que cambia organizaciones muy en la base, a veces están tan invisibilizados, Ernesto. Y decía este Mujica, y lo veo y se siente, porque yo tengo alguna vinculación con algunos de ellos y los conozco, de estos sacerdotes. Dicen ellos, no se puede ir la gente en la noche sin una oración de balance, de resumen de la vida, de cómo estuvo el día, de cómo me sentí, de qué me dolió, de qué me faltó, qué me angustia, para saber que nada de lo que está pasando se puede resolver fuera de una comunidad. Y todo lo que acabo de decir, en todo caso, te repito, que queda muy invisibilizado, me parece una de las grandes, importantes lecciones de Bergoglio, por la cual militó muchos años, donde, te repito, fue conocido y respetado por eso, porque no era Sí. un obispo Mm. desconocido en los barrios populares. Ahí donde, tú sabes muy bien, Ernesto, porque sé bien con quién estoy hablando, entiendes muy bien que en aquellos lugares donde las personas se sienten en el más total desamparo, que alguien llegue
con un abrazo, con una palabra, con un gesto, o simplemente a estar a un lado para acarrear alguna cosita, algún alimento, algún consuelo, eso realmente tiene un valor humano que por invisible que parezca, a mi entender, son grandes, importantes obras que Ya. ayudarán a construir tarde o temprano un futuro diferente, según mi entender. Gracias, gracias, muchas gracias, Fernando Buenabat. Pues tenemos que ir ahora con el doctor Hugo López Gatell, Fernando. Y sí, esta reflexión final que haces me suena mucho acá en México. Y nada más para despedir, Fernando, pues tenemos este cartel que lo ponemos ahí a cuadro y para hacer también una invitación que te pido, pues nos puedas contar un poquito de esto, si, brevemente, Fernando, que tenemos ya ahí al doctor Gatel en espera. Pero, ¿qué decir de esto, Fernando? Bueno, primeramente un abrazo grande para el doctor Hugo López Gatell, con agradecimiento por toda la obra y todo el trabajo suyo durante la pandemia. No se nos va a olvidar nunca sus esfuerzos y su claridad. Ernesto, es una invitación, una convocatoria para un curso que vamos a dar con el compañero Omar Gasca. En fin, ahí están los nombres y lo que vamos a hacer es una reflexión sistematizada con base científica, con referencia teórica y con casos muy concretos para eso, para descubrir qué hay detrás de la realidad que vemos, que las apariencias engañan, que el león no es como lo pintan, que atrás de lo que parece siempre hay algo que descubrir y que entender para evitar el engaño. Y con un tono más bien ciertamente académico, le queremos dar esa impronta porque es una ciencia la del estudio de las apariencias y lo que queremos es un poco compartir un método para eso, para no caer en los engaños. Esta es la convocatoria. Muchas gracias, Ernesto, por ponerla a la vista de las compañeras y compañeros. Esto será ya por mayo 23, así que habrá tiempo de explicar algunas cosas un poco algo más de detalle con más tiempo. Por lo Claro que pronto, sí. Y, Ernesto, no, un gusto, Fernando. Regrésame la imagen, por favor, mi querido Asael, nada más también para que la gente pueda ver la parte de las redes sociales, porque quedaba tapada con el logo de Momentum. Pero ahí está usted viendo pistas de aterrizaje, ahí está Telegram, va a ser por Zoom, puede ser por Zoom, el otro logo no alcanzo a entender bien qué es, pero es este viernes 23 de mayo de 17 a 21 horas, México Centro, en línea, informes e inscripciones, ECO, con doble C, ecoeducación, @gmail.com. Así que no se lo pierda, Fernando Buenabat, Carlos Salvador Cárdenas, Omar Gasca, información, comunicación y procesos de la subjetivación en la producción de sentido. Lo que afirmamos, negamos, creemos, invisibilizamos, pues un imperdible más de Fernando Buenabat, dialogicidad, sistemas de creencias y disputa por el sentido. Fernando Buenabat, siempre un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla, Fernando. abrazo para ti y para toda la audiencia. Nos veremos muy pronto.